días a todas y todos. La agenda del señor presidente para el día de hoy va a ir a Veracruz, la gira 41 a ese estado en lo que va del sexenio. Hoy tiene una visita a México del presidente de la República de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, y la visita comienza con un encuentro privado entre el presidente Zelaya y el presidente Fox aquí en la Biblioteca de Los Pinos. Luego hay una reunión ampliada de ambos mandatarios y sus comitivas por México. En esa reunión ampliada estará presente el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, el secretario de Energía, Fernando Canales, el secretario de Educación Pública, doctor Reyes Tamés, el Procurador General de la República, Daniel Cabeza de Vaca, el subsecretario para América Latina y el Caribe, el embajador Jorge Chen Carpentier, también el embajador de México en Honduras, el embajador José Ignacio Gutiérrez, el director general para América Latina y el Caribe, Mario Arriola Wo, y también el asesor diplomático de la Presidencia de la República, Juan Carlos Hernández. Es la comitiva de la parte mexicana. Y después de esta reunión habrá un mensaje de los presidentes en la escalinata de aquí de la Casa Miguel Alemán. Luego, el señor presidente tendrá un acuerdo con el secretario de Gobernación y luego tendrá un momento para revisión de asuntos y firma de documentos. Después viene Lorena Ochoa y va a estar con el presidente, la recibe el señor presidente. Luego tiene un acuerdo con Alberto Ortega y también con José Luis Luege. Luego un acuerdo con el secretario de Agricultura, con Francisco Mayorga. Luego una reunión con el grupo Staff. Luego hay un almuerzo aquí en el Comedor de Los Pinos con el presidente Zelaya y su comitiva y la comitiva mexicana. Después de esa comida inicia la gira a Veracruz y en el caso de Veracruz hay una entrega, el título 8225 de terrenos nacionales y certificaciones de uso parcelario del Procede. Va a entregar esta cantidad de títulos hoy en el marco del Procede. Luego estará en la inauguración de la 83 Convención Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Luego regresa a la Ciudad de México, estará llegando hacia las 8:30 de la noche o del día de hoy. Eso por lo que hace a la gira del señor presidente. Y antes de las preguntas quisiera plantear, ya se conoció ya por la noche y a lo mejor no es suficientemente conocido, pero la Presidencia de la República se congratula que ayer por la noche se haya podido conjurar la huelga en el Colegio de Bachilleres. El Colegio de Bachilleres y el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de la propia institución concluyeron en la noche de ayer su revisión salarial y acordaron un incremento del 3.8% para los 6.358 trabajadores de esa institución. El gobierno de la República se congratula de que mediante el diálogo las partes hayan logrado un acuerdo que beneficia tanto a la institución como a sus trabajadores. La noche del día de ayer también se conjuró la huelga de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México y Mexicana de Aviación y nos congratulamos que se haya podido conjugar la huelga en Mexicana de Aviación. Se llegó a un acuerdo de carácter histórico, un convenio de productividad para hacer más rentable la empresa, y esto beneficia a más de 800 pilotos que son los agremiados a ese organismo sindical, y el gobierno de la República se congratula que eso haya podido tener lugar. También el día de ayer se resuelve un problema que nos
La Secretaría del Trabajo el día de ayer ya dio toma de nota al nuevo dirigente sindical del Instituto Mexicano del Seguro Social, que había sido elegido en el 45º Congreso Nacional Ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Hubo un sector que había protestado la elección. La Secretaría del Trabajo analizó toda la documentación y considera que es válida la elección y ratifica al dar toma de nota al doctor Valdemar Gutiérrez Fragoso, que sustituye al doctor Roberto Vega Galina. Y esto ocurrió todo el día de ayer por la noche y también ayer por la noche, y nos congratulamos de ello, se evitó la huelga en la UNAM y también mediante el diálogo pues entre la institución y el sindicato de los trabajadores de la UNAM se llegó a un acuerdo y se conjuró también la huelga. Eso, y ayer, mi última nota, el día de ayer la Bolsa de Valores volvió por casi 40 veces en el año a romper su máximo histórico, y ayer hubo la séptima mayor ganancia en lo que va del año en un solo día, y el indicador de precios y cotizaciones de la bolsa alcanzó 3.03%, lo que revela pues una vez más la confianza de los mercados, la estabilidad de la economía mexicana. Cristian, Héctor. Buenos días. Para preguntarte, bueno, dos cuestionamientos. El primero, ¿qué puede decir la Presidencia de la República después de que tanto el secretario de Seguridad Pública como tú, yo creo siguiendo las palabras del secretario, más el presidente Vicente Fox, aseguraron que no hubo muertos por el operativo de los federales en Oaxaca? El Servicio Médico Forense en la entidad señala que este joven, el cual se aseguraba murió por manipular un petardo, resultó que no es así, que murió por el impacto de este cilindro de gas lacrimógeno que fue disparado por los policías federales, según lo dice el Servicio Médico Forense de allá de la entidad, por una parte. Y por otra, también preguntar qué opina la presidencia, que también ya Europa, Canadá ya están en esta alerta máxima hacia sus connacionales para que no viajen a Oaxaca. Tú aseguras que no se mancha la imagen de México, pero parecería como que así en ese camino vamos. Gracias. Sobre la segunda de las preguntas, la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene permanentemente informada a las embajadas que existen en México, de los diversos países que tienen representación en nuestro país, de la situación que ocurre en particular en el estado de Oaxaca. Nos parece prudente los señalamientos que han hecho estos países a sus connacionales para que no visiten por lo pronto la ciudad de Oaxaca. Todo el mundo y el turismo normalmente que ve en este país, pues es un turismo culto, ilustrado, y sabe que es un evento en una particular región del país, y sigue fluyendo el turismo en las zonas de las playas de México, en otras zonas del país. Es en una situación de una ciudad en lo particular. Incluso en algunas de estas advertencias de los gobiernos señalan la ciudad de Oaxaca y que pueden circular también por todo el estado de Oaxaca. Hay mucha conciencia en las embajadas, saben estos países, y consideramos prudente su señalamiento, y también muy realista. No es sobre México, sino en particular, y suele pasar con mucha frecuencia en muchas ciudades del mundo este tipo de recomendaciones. No tengo nada más que añadir a lo que ya he dicho y ya hemos sostenido a nombre de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Héctor. Sí, Rubén, solo saber si la presidencia tiene algún comentario sobre la información que se ha difundido desde ayer, de que no se ejercieron, no hay un faltante ahí en el ejercicio de recursos del ramo 33, en las transferencias del gobierno federal al gobierno de Oaxaca, que no se ejercieron desde el sexenio de José Nora. Si tiene la
presidencia alguna información con base en que las dependencias federales son las que hacen las transferencias? Pero le toca al Ejecutivo Federal hacer las transferencias, la auditoría de esos recursos toca a la Auditoría Superior y toca incluso al Congreso y a solicitud de alguna parte si es que hay denuncia de malos recursos. Eso está en manos de la Auditoría Superior de la Federación y también del Congreso mexicano. No corresponde al Ejecutivo Federal. Y si hay algo que perseguir en razón a cómo se hayan utilizado estos recursos, tanto en el gobierno del gobernador Ulises Ruiz como de José Murat, pues corresponde a esas instancias investigar. Entendemos que hay gente en el Congreso que está intentando que se desarrolle ese proceso. Margarita. Gracias, buenos días, Rubén. Mi pregunta sería, ¿qué opinión le merece a la presidencia el hecho de que estas marchas a favor del gobernador Ulises Ruiz estén organizadas, entre otros, por este exdiputado Elpidio Concha, involucrado durante la elección en Oaxaca en el asesinato de algunos maestros? Esa es mi primera pregunta. Y perdón, Rubén, insistir. Entonces, la presidencia sigue con su posición de que no hubo bajas, porque el médico forense dice que sí, fue por una lata de gas lacrimógeno. Incluso el periódico hoy muestra una foto donde queda claro que fue por esto. Gracias. Sí, insistimos en eso. Yo hablé en la mañana temprano con el señor secretario de Seguridad Pública y es nuestra posición, no añadiríamos nada más. Respecto a la primera de las preguntas, si hay delito que perseguir en torno a este personaje que encabezaba, que es el dirigente de la CNC en el estado de Oaxaca, pues las instancias correspondientes deben de hacerlo y actuar en consecuencia. Sara. Quisiera ver si nos pudieras abundar sobre la extradición de Alfonso Portillo, si tuvieras más datos, cuándo va a ser. Por otro lado, ya vemos algunos actores políticos sumándose a este asunto de Oaxaca. Ayer Andrés Manuel López Obrador. ¿No habría un llamado para los actores políticos para no sacar provecho de esta situación? Sobre la extradición del expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo, el gobierno de Guatemala hizo una solicitud de extradición al gobierno de México. La Procuraduría General de la República hizo todas las investigaciones correspondientes, se hizo llegar la documentación a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría de Relaciones Exteriores considera que está fundada la causa, que el gobierno de Guatemala presentó argumentos suficientes que fueron analizados también por la Procuraduría. Este lunes el señor secretario de Relaciones Exteriores firmó la extradición y la defensa del expresidente Portillo tiene hasta 20 días para presentar su alegato y tratar de dar razones de por qué no valdría la extradición, y en caso de que la defensa no pueda probar ningún elemento o añadir ningún elemento nuevo, habrá de ocurrir la extradición en el marco de este tiempo que plantea nuestra ley. Tienen hasta 20 días ellos para hacer un alegato en contra del señalamiento que hace la Cancillería mexicana. Víctor. Sí, gracias, doctor. Buenos días. Perdón. Bueno, en política cada quien se define en términos de su propia ética y su concepción de la política y toma sus decisiones, y nosotros somos respetuosos de las decisiones. Nos toca respetar y garantizar el espacio para que todas las manifestaciones y todas las expresiones tengan lugar, y a la ciudadanía toca juzgar, no toca al gobierno de la República juzgar, a nosotros toca garantizar que se ejerza el libre derecho a la manifestación y a la expresión. Sí, gracias, doctor. Sé que es evidente y notorias las diferencias entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Presidencia de la República. Esperaría yo que no se contaminara este asunto, pero anoche decía José Luis Soberanes, luego de reunirse con Felipe Calderón, el presidente electo, que en efecto ellos tienen pruebas de que este joven de Oaxaca, López Bernal, falleció a consecuencia del impacto de este cilindro de gas lacrimógeno, y que incluso
la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues estaría preparando un informe. Evidentemente también coincide con la presidencia en que no hubo más muertos, o al menos no se han encontrado los cuerpos, pero sí me gustaría saber si la presidencia estaría dispuesta a aceptar una recomendación, aceptar esta investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y fincar responsabilidades, en el caso de que así fuera, a la Policía Federal Preventiva o a quien resultara responsable de la muerte de esta persona. Desde luego que sí. Gracias. Edna Alcántara, de la agencia EFE. Me gustaría que abundara un poquito más sobre la extradición de Alfonso Portillo, el expresidente de Guatemala. ¿Saben exactamente ustedes dónde está el gobierno de México? ¿Saben dónde se encuentra? Sí, está ubicado y localizado, y su defensa, insisto, tiene estos 20 días para ofrecer nuevos argumentos que desde la lógica de la defensa pudieran probar que no procede la extradición. Por lo pronto, todos los elementos con los que cuenta el gobierno de México considera que sí existen los elementos que propuso el gobierno de Guatemala son sólidos, que está toda la documentación prueba los delitos sobre los cuales se le imputan, y es por eso que el señor secretario de la Relaciones Exteriores de México firmó el lunes la extradición. Por otra parte, bueno, y retomando una pregunta anterior, el día de ayer el señor López Obrador, el ex candidato a la presidencia, exige al Senado que se retome nuevamente el asunto de la división de poderes en Oaxaca. ¿Qué opinión le merece? Y si realmente esto es necesario, la división de poderes en Oaxaca. No nos merece ningún comentario las declaraciones del señor López Obrador. Marisa. Gracias, buenos días. Cada vez hay más voces que exigen la renuncia del gobernador de Oaxaca. Ayer dijeron los diputados priistas que defenderán a muerte al gobernador. ¿Cuál es la posición de la presidencia ante esto? Gracias. Pues ya lo ha señalado una y otra vez el secretario de Gobernación. Por un lado, el Senado de la República hace un exhorto al gobernador que considere la posibilidad de pedir una licencia. También lo hizo la Cámara de Diputados. A ese respecto, el señor secretario de Gobernación el día de ayer señaló que es un hecho más en el conjunto de la situación que hoy predomina en Oaxaca, que es el propio Congreso, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados, que señalan o hacen este exhorto, y vale en la medida en que expresa uno de los poderes, y también señala que no toca al gobierno de la República ni poner ni quitar gobernadores. Tendrá que ser una decisión del propio gobernador del estado de Oaxaca. Sí es cierto, y reconocemos que hay una serie de actores de la vida política y social del país que le están haciendo esta demanda, pero toca a él, en el marco de su propia responsabilidad, tomar o no esta decisión. Alfredo. Buenos días, señor Aguilar. Respecto al desfile del 20 de noviembre, pues resulta que se va a haber desfile, que lo va a organizar el gobierno federal, y va a haber desfile el 20 de noviembre. ¿No marca esto una brecha muy marcada entre clases sociales? Por un lado, el pueblo desfilando en las calles de la Ciudad de México, por otro lado, pues la gente del poder, la gente de los empresarios, la élite, en Los Pinos, celebrando esta fecha, pues muy al estilo como se hacía en el Porfiriato. No marca una división de clases muy fuerte. Pues no entiendo la pregunta, porque la revolución lo que hizo es eliminar al Porfiriato. Entonces, el Porfiriato no celebraba la revolución, con perdón. No, al contrario, sentimos que estamos preparando un gran discurso desde nuestro punto de vista, haciendo un análisis de la Revolución Mexicana. Le vamos a devolver a la celebración del 20 de noviembre su verdadero significado, el contenido político de un hecho histórico fundamental en la historia, y no minimizar un hecho histórico de la relevancia que tenía con un pequeño desfile que escondía la importancia de la revolución. Es más, los últimos gobiernos del PRI escondieron la importancia del hecho de la revolución,
y lo celebraban con un desfile que no tenía ningún sentido en términos de un hecho tan importante y significativo en la historia nacional. El evento que habremos de hacer con la asistencia de los poderes, con un discurso del señor presidente en torno a la revolución, es darle toda su fuerza y todo su carácter a un hecho histórico fundamental que no se expresaba con un desfile. Se escondía. ¿No? Sí marca a favor de celebrar la revolución. Antes no se celebraba la revolución, era un pequeño desfile que escondía la significación de un hecho histórico de la relevancia que tiene la Revolución Mexicana, y le queremos dar el sentido histórico que tiene y relevarlo y ubicarlo como un hecho fundamental en la construcción del México moderno. Al contrario, es relevar, es ponerlo en primer lugar y no solo con un desfile donde nadie se pronunciaba, donde nadie festejaba, donde nadie reflexionaba sobre el carácter histórico de esta fecha. Patricia. Buenos días. Hoy inicia, señor vocero, la cuenta regresiva del gobierno del presidente Fox, 30 días. Me gustaría conocer cuál es la reflexión que le provoca en el equipo de colaboradores del presidente esta experiencia que tuvieron en 6 años de gobierno. Claro, un resumen, ¿no? Cómo llegan las lealtades, cómo llegan las proyecciones a futuro, eso por una parte. Y por la otra me gustaría saber cuál es el horario en el que el presidente hoy estará en la catedral para inaugurar estas obras de arte y demás. Sobre la primera de las preguntas, Patricia, con mucho gusto lo haría después, y te comento mi posición personal. El portavoz habla a nombre del presidente, no a nombre de los funcionarios, y habría que preguntarle a cada uno de ellos, pero yo con mucho gusto después de la reunión te digo mi punto de vista respecto a estos 30 días. Y ese evento, no sé si hoy, estaba planeado para el día de hoy y se cambió por la visita, no daba los tiempos, por la visita del presidente hondureño, y entonces no se suspende, sino se traslada. Probablemente ocurre el día de mañana. No tengo idea ahorita de la agenda, Patricia, pero con muchísimo gusto en el momento en que tengamos te lo ofrezco. Sí. Rubén, buenos días. Después de que la presidencia de la República, por supuesto a través del presidente y por voz tuya, ha asegurado que se han resuelto los problemas de Chiapas, de los mineros, de Atenco, de Oaxaca, ¿hacia dónde estarán encaminadas las principales acciones del presidente Fox en los próximos 30 días de su gobierno, los últimos de su gobierno? Lo que está señalado en la agenda de actividades del señor presidente, por lo que hace a la agenda, por lo que hace a la acción misma de gobierno, pues continuar con las tareas relacionadas con la colaboración con el nuevo presidente para que el presupuesto pueda estar en tiempo y forma y se pueda entregar hacia el 1 de diciembre, cerrar los pendientes que se tienen, reiterar a la comunidad nacional e internacional el grado de estabilidad y de certeza que hoy tiene el país para que no deje de fluir los recursos, mantener las acciones de gobierno en el acuerdo con el presidente electo para seguir aquellas obras nuevas licitaciones, que no se pare ninguna de las obras y que pueda ser un tránsito de poder sin que se pare el conjunto de la acción de gobierno como ocurría en otras administraciones. En esta no habrá de ser un hecho histórico, nuevo, distinto, el que el cambio de poderes no se detiene ninguna de las actividades del propio gobierno. Sara. Hoy Francisco Toledo publica una carta donde habla de 2 desaparecidos. Quería saber nada más si tienen ustedes algún dato o de personas desaparecidas en general en Oaxaca. Leí la carta de Francisco Toledo, cual tengo un enorme respeto por su obra. Confirmo los 22 detenidos, esos que señala en la carta, así ha sido, y de estos hay 9 consignados ya, que fueron apresados in fraganti en días pasados, y estos nombres de los detenidos ya los ha proporcionado a la Secretaría de
Seguridad Pública Federal y fueron entregados a las autoridades locales. Desconozco de dónde deriva esta lista de desaparecidos, pero me comprometo a confrontarlo con la información de la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que hace a la acción de la Secretaría de Seguridad Pública. Yo quisiera preguntarle, ayer el presidente Fox dijo que esperaba que los jueces le dieran la razón a Marta Sagún en este proceso que enfrentan sus hijos. ¿Eso no se interpreta o no lo ven ustedes como una invasión de poderes o una falta de respeto al Poder Judicial cuando el presidente Fox se ha dicho como respetuoso de la división de poderes que hay en el país? No. ¿Me lo podría comentar? Le agradecería algo más que un monosílabo. Pues me hiciste una pregunta con un juicio y a tu juicio respondo no. No tengo nada más que añadir a ese punto en particular. ¿Alguna pregunta más? Mañana no hay conferencia para que celebren hoy el Día de Muertos, vayan a Mixquic. El viernes sí hay conferencia, mañana no. Perdón, mañana no por la fiesta, pero además porque mañana salimos también a Montevideo, ¿no? Tampoco. Estaremos saliendo hacia las 8 de la noche del día de mañana y yo les informo de la mañana en el avión de la agenda. ¿Sí? Buen día, nos vemos. Buen día.
y del gobierno federal llegar con los programas sociales a todos los rincones del país. Si quieren, aquí lo dejamos. Lo de Luis Ernesto Derbez habría que comentar con el canciller su posición. La posición de la Presidencia de la República es que hay una situación de normalidad en la zona. Gracias.